Bueno, solamente vamos a hacer un repaso bien breve de lo que vimos la semana pasada. Vamos, Dani, ¿sí? Para el bien de la gente que no se pudo conectar. Pero bien breve, van a ver. Vamos, Dani, si podemos ir. Solamente contar que el fundador de los Testigos de Jehová fue Charles Taze Russell. Nada más que eso. Vamos con la próxima. Esto ya lo hablamos la clase anterior, ¿sí? Algunas generalidades de los Testigos de Jehová. Vamos con la próxima, Dani. Vamos con la próxima. Esto lo tienen en el PowerPoint. Usted lo puede ver tranquilamente en su casa, lo puede leer, estudiar. Pero sí acá me gustaría que nos detengamos. Dani, vamos con con esa. ¿Cuáles son algunas creencias fundamentales? Esto ya lo vimos, pero vamos a hacer un breve repaso. Obediencia a Jehová como único Dios. Rechazan la Trinidad, o sea, a Espíritu Santo como Dios, ¿sí? Dicen que es una fuerza activa, creo que está un poquito más adelante, y rechazan a Jesús, ¿sí? No lo rechazan a Jesús completamente, rechazan la divinidad de Jesús. No creen que Jesús es Dios. Y hoy vamos a hablar un poquito bastante acerca de eso. El Espíritu Santo, perdón, creen que Jesús no es Dios, bueno, y lo dije recién, el Espíritu Santo como el poder de Dios o una fuerza activa, pero no Dios, no Espíritu Santo Dios. Vamos un poquito más. Se niegan a donar sangre, saludar a la bandera. Vamos un poquito atrás, Dani, un poquito atrás, uno atrás, uno atrás. En la diapositiva dos anteriores. A ver si va, si podemos allí. Bien, estas son las obligaciones. No la vamos a ver, usted lo puede ver en el PowerPoint, solamente estoy destacando algunas generalidades. Eso. Una para atrás, una para atrás. ¿Sí? Ahí está, disculpa Dani, te estoy volviendo loco, como siempre. Se niegan a donar sangre, saludan a la bandera, sostienen, miren qué interesante, y este es uno de los temas que vamos a tocar hoy también. Sostienen que el reino de Dios comenzó en 1914. La fecha esta de 1914 cambió como 8 o 9 veces aproximadamente. Empezaban del 1800. ¿Qué pasó para el Testigo de Jehová en 1914? Tomen nota, ¿qué pasó? Para el Testigo de Jehová en 1914 Jesús ya vino de manera invisible y reina en el mundo, escuche bien, reina en el mundo de una manera espiritual, no corpórea, ¿sí? De cuerpo, como vino hace 2000 años atrás, sino que de una manera espiritual. Para el 1914 dice que a partir de ese momento arrancó. Después otro presidente de la iglesia Testigo de Jehová un poquito más adelante puso otra fecha, 1975. Pero la mayoría de los testigos de Jehová obedece a la fecha de 1914. No sé si usted por lo menos cualquier pregunta y duda, anótela al costadito, la vamos a ir respondiendo al final. Entonces, el reino de los testigos de Jehová, Jesús ya vino en 1914 de una manera espiritual. Bueno, como nosotros también se abstienen de bebidas alcohólicas, tabaco, de alimentos preparados por sangre. Vamos por la segunda, Dani, con la próxima diapositiva. ¿Sí? Cualquier duda lo vamos a dejar un poquito para el final. Miren qué interesante, solamente la primera parte lo que dice ahí. Los dones de milagros o los dones milagrosos, para ellos murieron cuando los apóstoles, los 12 apóstoles terminaron de morir, que el último fue Juan. Cuando muere Juan, se mueren los dones de milagrosos, los dones espirituales, los dones de sanidad. O sea que para ellos no hay dones de sanidad ni milagrosos, ¿sí? Porque ya murieron allá con los discípulos. Vamos un poquito más adelante. Vamos un poquito más adelante. Es muy interesante. Las obligaciones las vamos a pasar de largo porque tenemos mucho para hablar de teología hoy, pero usted lo tiene en el PowerPoint. Si no lo llegó, me lo pide. Las doctrinas en común, déjame un segundito nomás, Dani. El bautismo es por inmersión. Miren qué interesante. No creen en Dios Hijo ni en Dios Espíritu Santo, pero sí bautizan a las personas por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Es interesante. No sé si usted me entiende. No creen en Dios Padre sí, no en Dios Hijo y no en Dios Espíritu Santo,
Pero cuando bautizan a una persona, la bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy raro, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver algunas incongruencias también por ahora. Bueno, vamos un poquito más. Esto lo tienen en el PowerPoint, así que vamos un poquito más. Vamos a la próxima. Esto lo vimos la lección pasada, ¿sí? Vamos a ponerla entera, Dani. Y este es un detalle muy, pero muy importante, con respecto a quién es Jehová en el Antiguo Testamento y quién es Jesús en el Nuevo Testamento. Ponela entera, que acá al costado hay un poquito más, Dani, también, si seguís con el cursor. Y esta placa, o esta placa de PowerPoint, tiene que quedar registrada en nuestra mente con lo siguiente. Fíjense, para la Biblia, para el texto bíblico, Jehová es gloria en el Antiguo Testamento, pero Jesús es gloria en el Nuevo. Ustedes recuerdan que lo vimos la vez pasada. Para la Biblia, Jehová es el creador en el Antiguo Testamento, y para la Biblia Jesús es el creador en el Nuevo Testamento. Es un paralelismo interesantísimo. Para la Biblia Jehová es redentor y para la Biblia Jesús es redentor en el Nuevo Testamento. Para la Biblia Jehová es juez en el Antiguo Testamento y Jesús es juez en el Nuevo. Y así podemos seguir con un montón de situaciones. Pero miren, Jesús es rey, Jehová también. Jesús es roca, Jehová también. Jesús, ¿se acuerdan que dice principio y fin o el alfa y el omega? Esto lo vimos en la clase pasada. También Jehová es principio y fin. Vamos con la siguiente, Dani. Miren qué interesante. Esta sí me voy a detener y vamos a hacer un repaso. ¿Recuerdan que vimos este versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? Vamos con lo siguiente, porque la doctrina más fuerte de ellos es que Jehová es uno solo y que solamente el Padre es Dios y que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios. Y con este versículo usted tome nota o quede bien grabado. Miren lo que dice este versículo. Vamos a leerlo juntos. Tienen allí Biblia, vamos a leer solamente algunos versículos, pero este lo vamos a leer. Vamos a abrir en Deuteronomio capítulo 6, lo vimos la vez pasada, pero este es solamente para refrescar un poquito y para que los hermanos que no estuvieron la semana pasada también puedan tenerlo en su mente. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Busca su Biblia. Esta es la Shema, se llama en hebreo, se llama la Shema. La Shema es E-S-H-E-M-A. La Shema significa oye, ¿sí? O el oye Israel. Es muy, para los judíos esto es muy, es normal, es su texto preferido, la Shema. Y dice lo siguiente, fíjense, en un solo versículo, escucha bien, con la correcta interpretación podemos llegar realmente a conclusiones correctas. Y dice así, 6.4. Oye, esa palabra oye Israel, Jehová, nuestro Dios. Esa palabra Jehová en el original es Yahvé. ¿Sí? Ustedes conocen muy bien, es Yahvé. ¿Sí? Oye Jehová Yahvé, nuestro Dios. Ese Dios en el original, ese Dios en el original, lo usted está viendo allí en pantalla. El original de esa palabra Dios es Elohim o Elohim. Nosotros somos más, no somos tan españoles, somos más argentinos. Elohim o Elohim. Ese Elohim, ese Dios, no está significando singularidad, sino pluralidad. Usted entendió bien. Pluralidad. Ese Elohim que dice Jehová, nuestro Dios es plural, no es singular. ¿Sí? Y voy de vuelta. Miren cómo termina este versículo. Jehová es uno. Ustedes recuerdan muy bien la palabra que utilizamos la semana pasada, que fue la palabra de chat o ecat, que está aquí entre paréntesis. Esa palabra de chat o ecat, ¿sí?
significa una fusión de dos elementos iguales. Entonces el testigo de Jehová te va a agarrar la Biblia y te va a decir, pero mira lo que dice acá, que Jehová es uno. Y usted le va a decir, ¿podemos ir a un original? Si usted no tiene el original, puede googlearlo, poner la palabra en hebreo uno de Deuteronomio capítulo 6 y busca cuál es el original y le va a decir echad. Y ese echad significa una unidad compuesta que indica función de dos elementos iguales. Por ejemplo, como vamos a ver hoy, la noche y el día hacen una unidad de un día entero, la noche y el día. Por ejemplo, esa misma palabra chat se utiliza cuando habla de que el hombre y la mujer van a ser una sola carne. Dicen, van a ser un echat, van a ser una sola carne. Son dos cosas, pero al unirnos es echat. ¿Me siguen? Entonces no está hablando de Jehová uno es, está hablando de Jehová plural. Vamos con los tres textos que siguen a continuación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese hagamos está en plural. El otro versículo, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ese nosotros está en plural, no está en singular. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Descendamos y confundamos está en plural. Está hablando un Dios plural, un Dios Elohim. Vamos con la siguiente, Dani. Ahora sí nos metemos al tema de hoy. Fue un breve resumen, muy breve de lo que vimos la semana pasada. Y vimos alguna cosita más. ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? ¿Jehová es uno? Sí que es uno. Es uno en tres personas. ¿Recuerdan muy bien el ejemplo que les di la semana pasada? Es uno, pero en tres personas. Vamos con esto. Los días de la creación. Fíjense, el testigo de Jehová piensa, admite y cree que cada día de la creación duró ¿cuánto? 7.000 años. Papito, 7.000 años cada día de la creación. Entonces usted tiene ahí que hablar con él cara a cara y te dice, no, pero mirá que duró 7.000 años y demás. Te voy a contar un detalle. ¿Quieren abrir su Biblia? En Éxodo capítulo 20 tenemos un montón de versículos, muchísimos, pero solamente algunos versículos vamos a ver esta noche. Mire lo que dice... No. Muy buena pregunta. Solamente está hablando Gastón aquí de la... Uy, se preguntó y se fue. Gastón, no te vayas. Bueno, ahí se unió de vuelta. Solamente, bienvenido Alberto. Solamente aquí está hablando de Elohim, de ese Elohim de Dios mayúscula, ¿sí? Está hablando de Dios Padre, de Dios Hijo y Espíritu Santo. Lo podemos ver la Trinidad a lo largo de toda la Biblia. Podemos hacer otro estudio acerca de la Trinidad y cómo el original habla de los diferentes dioses. No está hablando de dioses paganos o de muchos dioses. Vamos con lo siguiente. Vamos con Éxodo capítulo 20, versículo 11. Usted lo conoce de memoria este versículo, pero para que usted tenga una idea. Entonces viene una persona y te dice, mirá, no, la verdad que la creación no fue así, no fueron años literales, fueron miles y millones de años, puede hablar con un evolucionista, bueno, el evolucionista no va a pensar en la creación, pero otras religiones, por lo menos los testigos de Jehová, ellos creen, escuchen bien, de que domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes duraron 7.000 y el sábado duró 1.000. ¿Voy de vuelta? Todos los días duraron 7.000, pero el sábado duró 1.000. Bueno, mi querido, ¿de dónde lo sacaste a esa teoría? Y bueno, el ruso nos dijo así, que son 7.000 y 1.000. Bueno, vamos a ver qué dice el texto bíblico. Entonces, fíjense lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo número 11. Porque, ¿qué dice allí? Porque en 6 días, ¿qué dice el texto bíblico? En 6 días. La palabra para día, en el original es John, ¿sí? John, Y-O-M. Por eso, mis queridos hermanos, es muy importante, pero muy importante,
no hacer una teología o una doctrina de un solo versículo, sino estudiarlo a través de toda la Biblia. ¿Qué significa esa palabra John día? Que cada vez que se le pone un número adelante de John, se refiere a un día de 24 horas. ¿Voy de vuelta? ¿Cuánto duró entonces el día en la creación? Duró 1 año, duró 7.000 años, duró 5.000. La palabra John significa un día entero de 24 horas literales. Esa es la traducción hebrea original. ¿Me entienden? Vamos aquí, ¿sí o no? Dice acá el versículo bíblico 20:11. 20:11 era así, 20:11. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra. Y un versículo que nosotros lo conocemos mucho. Y el séptimo descansó. Es un detalle a tener en cuenta, no menor, pero un detalle a tener en cuenta. Usted puede anotarlo en algún lado o subrayarlo en su Biblia. Esa palabra día está hablando de un día de 24 horas, ¿sí? No un día de 7.000 años. Vamos con la siguiente, Dani, ¿sí? Vamos hasta acá y anoten las preguntitas que vamos a ir al final, ¿sí? Bueno, ¿quién es Jesús? Esto también lo vimos un poquitito la clase, la lección pasada, pero solamente un detalle, el punto número 5, el punto número 5. Como ya habíamos investigado y lo habíamos dicho la clase pasada, vamos a buscar San Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8, versículo 58, ¿sí? Con Biblia al mano, San Juan capítulo 8, versículo 58, y de paso, gracias a todos los que están allí conectados y están dedicando un tiempito a escarbar las verdades eternas, ¿sí? 8, capítulo 8, versículo 58, ¿sí? 8:58. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente, allí en Éxodo capítulo 3? ¿Sí? Y le dijo, ¿y quién soy? Y bueno, yo soy el gran yo soy. Y con esto terminamos, recuerdan los que estuvieron la semana pasada, con este mensaje tan lindo. Y dice así, versículo 8, perdón, capítulo 8, versículo 58. Ahí tienen los versículos después para buscarlo en el Antiguo Testamento también. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese. ¿Por qué le estaba hablando de Abraham? Porque para el judío no hay nada más grande que Abraham. Abraham es su padre, Abraham es su rey, Abraham es su abuelo. Abraham es lo máximo de lo máximo para el judío, es Abraham y David. No existen otro en la genealogía. Abraham y David, no existen otro. Entonces le dice acá Jesús, porque le habla así en su idioma, y le dice lo siguiente, antes que Abraham fuese, yo soy. Y les dije que ese yo soy significa lo siguiente. ¿Recuerdan los que estuvieron en la clase pasada? Significa lo siguiente. Ese yo soy significa no solamente yo soy presente, sino continuidad y eternidad. Y dice ese yo era significa yo soy y yo seré. Es interesante y a mí me pone la piel de gallina porque cuando dice allí, ¿sí? En Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, está hablando de lo mismo. Yo era, yo soy y yo seré. Yo soy por siempre. Y entonces ese yo soy está hablando de Dios, de Jehová en el Antiguo Testamento y está hablando aquí de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Quién es Jesús? Jesús es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Jesús es el gran yo soy, el que era, el que es y el que será, y el que nunca va a dejar de ser. Esa es la traducción original de este yo soy. Entonces cuando me dicen Jesús no es Dios, porque Él es un ser creado, ahora vamos a ver algunas palabritas en hebreo y en griego, para ver si es creado este Jesús o no. Pero quédate con esto en la mente. El mismo yo soy de allí del Nuevo Testamento es el mismo yo soy del Antiguo, allí en Éxodo capítulo 3. Vamos con la siguiente, Dani. Vamos con la siguiente. Sí, espero que me alcance el tiempo. Yo creo que sí. Vamos con esta. Miren, Jesús, perdón, con la anterior, tiene los mismos atributos que Jehová. Los mismos. Es omnipresente,
es omnisciente y es eterno. Y ahí tenemos los 3 versículos bíblicos, 2 del Nuevo Testamento y 1 del Antiguo. Porque la Biblia, mis queridos hermanos, no es un ser separado, un libro por acá, el otro por allá. La Biblia es en conjunto. Fue escrita por más de 40 autores en más de 1500 años y mantiene una unidad temática. Y aquí Jesús tiene los mismos atributos que Dios. Es omnisciente, omnipresente y es eterno. Un detalle. Usted sabe que el testigo de Jehová no cree que Dios es omnipresente, que no cree que es Dios omnipresente. Sí acepta que es omnisciente y que es eterno, pero que no es omnipresente. Interesante. Pero acá la Biblia lo dice. Vamos con la siguiente placa, Dani. Vamos con la siguiente placa. ¿Sí? Fíjense, Jesús y los mismos atributos de Jehová, de Dios del Antiguo Testamento. Solamente acá me voy a detener en algunas cortitas. Y en la primera, creador y sustentador. Abre tu Biblia, Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23. Es el único versículo que vamos a leer de aquí, mire. Después tiene allí para leer un montón y para usted poder investigar tranquilamente, ¿sí? Tiene un buen PowerPoint de 22 diapositivas. Vamos. Mateo capítulo 1, versículo 23. Y dice así, miren qué interesante lo que dice el Nuevo Testamento. No está hablando del Jehová del Antiguo, está hablando del Jesús del Nuevo Testamento. Y dice así, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Recuerdan que habíamos hablado que Jesús, tanto como Dios, como Jehová, tiene un montón de nombres, muchísimos nombres. Según el atributo que se quiera destacar es el nombre que se le daba. ¿Sí? La perla de gran precio, Emanuel, Jesús, ¿qué más? A ver, ¿qué otro nombre? El Alfa y el Omega. ¿Qué otro nombre se le da a Jesús? Miguel, ¿recuerdan que yo les dije Miguel la semana pasada? ¿Qué significa Miguel? Miguel significa cuando Jesús se pone la armadura de guerra. ¿Sí? Entonces acá estamos hablando de Manuel. ¿Y ese Manuel qué significa? La misma Biblia lo explica. Ese Manuel no es otra cosa que Elohim, ¿sí? Es un Dios plural. ¿Se acuerdan lo que significaba Dios? Elohim, Dios con nosotros. ¿Queda clara la situación? Dicen aquí, se llamará su nombre Manuel, que significa, estamos hablando en el Nuevo Testamento, este Jesús significa, en el idioma original, Elohim. Ese Elohim plural es con nosotros, cerca de su pueblo. Vamos con uno más. Vamos, Dani, con una diapositiva más. ¿Sí? Excelente. Ahí está. Ya leímos el gran yo soy de Juan capítulo 8, versículo 58. ¿Sí? Vamos un poquito más. ¿Sí? Un poquito más. Ah, acá. Vamos una para atrás. Hebreos. Vamos a buscar juntos Hebreos. ¿Sí? Una para atrás, Dani. Una nomás para atrás. Ahí está. Hebreos capítulo 1, versículo 6. ¿Sí? Vamos con Hebreos capítulo 1. No se olviden que estamos tocando varios versículos porque esto es tipo un estudio bíblico, ¿sí? Una capacitación. Hebreos capítulo 1, versículo 6. ¿Sí? Hebreos capítulo 1, versículo 6. Ahora nos vamos a meter un poquitito en un temita que habíamos dejado a la mitad la semana pasada, que es el ángel de Jehová. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si usted ve aquí todo el capítulo 1 entero, del versículo 1 al 14, se está refiriendo a Jesús. Y acá dice, adórenle. Y aquí es el único que se le puede adorar. Al único que se le puede adorar bíblicamente hablando. Es a Dios. Es Elohim. Y aquí en el capítulo número 1
el apóstol en Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 14, está hablando acerca de Jesús. Y dice, a Él sea la adoración, adórenle a Él. Vamos un poquito más, Dani, vamos un poquito más, que quiero que hoy me alcance el tiempo. Vamos un poquito más para adelante. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también un poquitito acerca del ángel de Jehová? En el Antiguo Testamento se habla acerca del ángel de Jehová. ¿Y quién es ese famoso ángel de Jehová? ¿Sí? Aquí tienen la placa para que ustedes la puedan buscar, los textos bíblicos y demás. Pero en una oportunidad, en el capítulo 16 de Génesis, el ángel de Jehová se le presenta y habla con Agar. El ángel de Jehová. Cuando vamos allí al original, ahí tenemos una pequeña explicación en la parte de arriba. Pero ahora vamos a Génesis 18:15. No lo busquen, pero tengan para tenerlo ahí. El ángel de Jehová le aparece a Abraham para que interceda por Sodoma y Gomorra. En Éxodo capítulo 3, del 1 en adelante, el ángel, escuche bien, el ángel de Jehová se presenta delante de Moisés. Y ese mismo ángel, ¿qué le dice? Yo soy, el mismo yo soy de Juan capítulo 8, versículo 58. Ese mismo ángel de Jehová se presenta en Éxodo capítulo 3, allí le dice Jesús, yo soy. ¿Se acuerdan? Yo era, yo soy, yo seré. Si el que siempre fue es el yo soy, el ángel de Jehová se presenta en el medio de la zarza. Ese mismo ángel de Jehová, ese mismo ángel es Jesús. Y acá tenemos, para que el Antiguo Testamento se refiera a Cristo, la palabra ángel, estoy leyendo la partecita de arriba, debe llevar el artículo el ángel de Jehová. Pero Jesús no es un ángel, no es un ángel como lo describen por allí los testigos de Jehová. Cristo es la comunicación de Jehová al ser humano. Por eso se lo trata del ángel de Jehová, porque es un mensajero. La palabra ángel en el griego del Antiguo Testamento se escribe angelus, angelus, en el griego, que significa mensajero, mensajero. Entonces, cuando habla del ángel de Jehová, ahí te quieren rebatir y te dicen, no, pero ven, escúchame. Fíjate que acá dice del ángel de Jehová, entonces un ángel. Jesús es un ángel. No, está hablando del mensaje que él vino a traer al mundo. ¿Y cuál fue el mensaje que vino a traer al mundo? La revelación divina de Dios, Dios encarnado. Por eso dice allí Mateo, que dice, ¿vino quién? Emanuel. ¿Que Emanuel es quién? Dios, Elohim con nosotros. Vamos un poquito más, Dani. ¿Puedo ¿Sí? hacer una preguntita, pastor? Y Albert. Ahí en Hebreo 1:8, yo lo veo muy clarito, pero ellos tienen todo cambiada la Biblia. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Más claro que ahí, imposible. Es muy interesante lo que decís, Albert, el tema de la Biblia cambiada. Nosotros, gracias, Albert, gracias. Es la única iglesia que utiliza, digamos, por allí otra versión de la Biblia, que no sea una Reina Valera o una Biblia de Jerusalén, o no sé, Gastón, ahora que te tenemos aquí en pantalla, ¿qué versión utiliza la Iglesia de los Santos de los Últimos Días? Si es la Reina Valera, si es la versión de Jerusalén. ¿Te acordás qué versión utilizan? La Reina Valera utiliza, Reina Valera, del 60, del 2000, del de lo que sea, 60. 95, del 60. Bueno, entonces estamos en lo correcto. Es la única iglesia que utiliza otra Biblia. O sea, y ahí lo que dice Albert es muy cierto, porque te cambian un artículo, una proposición, y entonces el significado es diferente, ¿sí? Gracias, Albert. Vamos con esto, vamos rapidito con esto. Versículos donde Cristo se lo llama directamente Dios. Solamente, ustedes van a tener el PowerPoint, así que no nos hagan problema. Mateo 1:23, ya lo vimos, ¿sí? Ya lo vimos, que dice Emanuel, Dios con nosotros. O sea, estos son versículos que directamente la Biblia habla de Jesús, que le dice Dios. No se olviden que ese Dios, el original es Elohim.
y Elohim significa pluralidad, ¿sí? Pluralidad. Vamos de vuelta. Emmanuel, Dios con nosotros. Si usted sigue leyendo acá el PowerPoint que tiene en pantalla, el punto número 3, entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué le dijo a Jesús? ¿Qué le dijo? Señor mío y Elohim mío. Yo le estoy hablando en el idioma original para que ustedes ya se vayan haciendo ducho en el tema. ¿Qué le dijo? Señor mío, ¿sí? Maestro, epístetes. Bueno, esperen, no los voy a marear mucho, pero lo que le dijo es Señor mío y Elohim, y Dios mío. En el Nuevo Testamento le está diciendo que Jesús es Dios. Vamos con la siguiente. Bueno, ahí lo que dice que los testigos de Jehová, que es una exclamación, que a veces nosotros decimos, por Dios, vieron que nos agarramos la cabeza, pero en realidad no fue una exclamación, sino realmente fue una afirmación. Otros versículos más, ahí ustedes tienen en pantalla, tenemos una cantidad de versículos y algunas explicaciones de cómo ellos cambiaron algunos textos bíblicos. Usted léalo tranquilo, y aquí es el texto que mencionó Albert recién, Hebreos capítulo 1, versículo 8, el mismo texto, más del Hijo dice, que de paso, como les dije recién, del versículo 1 al versículo 14, todo habla de Jesús. Y acá dice lo siguiente, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Elohim. No se olviden que ese Dios Elohim es un Dios plural, ¿sí? Excelente. Y acá ellos cambian y dicen, Dios es tu trono, ¿sí? En la versión... Jessy, ayúdame, Nuevo Mundo, del Nuevo Mundo que ellos utilizan, ¿sí? Jessy está muy empapada con este tema, ¿sí? Cambiaron allí al final. Vamos un poquito más, Dani, vamos un poquito más y nos vamos a meter en 3 palabritas griegas que nos van a ayudar muchísimo. Pastor, una pregunta. Sí. Pero acá, esto que usted está dando, yo no lo tengo. No, claro. Ya se lo vamos a mandar porque esto es de la segunda parte. Yo les mandé lo que habíamos dado la clase anterior. Ahora este PowerPoint le agregamos algunas cositas más, pero no se preocupe que lo va a tener también. ¿Sí? Bueno. No se preocupe. No me maten. Bueno, vamos, seguimos un poquito más. No sé si hay alguna interferencia con algo. ¿O soy yo? Ahí está. Bueno, sigamos un poquito más. ¿Me escuchás? ¿Se escucha ahí? Hola. Matías, ¿me escuchás? Parece que Vanessa quiere hablar. No sé quién es. ¿Me escuchás, Mati? Porque yo quería pedir, no me mandaron ni el primero ni el segundo. Hola. ¿Ahora estoy de vuelta o no? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. No hay problema. Yo te lo mando. Vamos de vuelta acá. Para atrás, Dani. Un poquito para atrás. Me gustaría que les quede claro 3 palabritas en griego que con esto, miren, con textos pero tan conocidos, nosotros podemos rebatir cualquier objeción. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Quién no conoce ese versículo? Si no lo conocen, hermanos, ya lo estoy borrando. Miren, dice, ¿cómo dice ese versículo? Ahí está, bien, ustedes lo van diciendo, ¿no? ¿Sí? Búsquenlo, porque quiero que subrayen en su Biblia, una palabrita muy, pero muy especial, muy conocida, pero para que le demos identidad a lo que realmente la teología nos quiere decir. Dice lo siguiente,
3:16, porque de tal manera es muy conocido, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, fíjese, hijo, unigénito. Esa palabra unigénito, subráyela. Y de paso, de vuelta quiero agradecer porque hay interés en parte de ustedes de aprender y demás. Ya vamos a alargar otro tema. ¿Cuál fue el que me pidieron? El mensaje de los 3 ángeles. Una exégesis del mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué es el mensaje de los 3 ángeles? Pero ya se van a enterar. Esa palabra unigénito, subráyela, porque dice lo siguiente: este unigénito en el idioma original es monogenes, y aquí lo tiene en rojo, en el griego monogenes. ¿Y saben qué significa aquí hablando de Jesús? Porque este versículo ¿de quién habla? De Jesús. De este Jesús, el monogenes, el significado original significa único en su clase, único en su especie. No hay otro. Los testigos dicen, no, pero Jesús, mire que es un ser creado, es un ángel, es un engendrado del Padre. Único en su especie. ¿Por qué? Único en su clase. Divino Hijo de Dios. Entonces nosotros sí o sí tenemos que ir, cuando tenemos alguna situación particular, tenemos que ir al idioma original. Y dice, el eterno morando, fíjense qué interesante, monogenes, el eterno morando en carne humana y revelando al Padre en nuestro medio. Así que anota esa palabra monogenes, porque es único, no hay otro, no hay único en su especie. ¿Por qué único en su especie? Porque se hizo ¿qué? Carne. Se hizo carne, el único de la Trinidad, querida familia, el único de la Trinidad que se hizo y que tomó forma de carne corpórea es Jesús. Entonces cuando dice acá el texto bíblico, dice el apóstol Juan hablando de su gran amigo Jesús, le dice, porque de tal manera amó Dios, me amó tanto, nos amó tanto, dice acá el apóstol Juan, que dice que dio a su único hijo. Y este único hijo se hizo carne, es monogenes único. Nadie puede ser como él, nadie. Porque la divinidad misma se hizo carne para andar entre nosotros, para habitar entre nosotros y ser Dios con nosotros. Vamos con la segunda palabra, Dani, ayúdame. Segunda palabra. Acá nos dicen, viene el testigo de Jehová y te dice lo que pasa, pastor, que Jesús es un ser creado. Es un ser engendrado. Entonces nosotros vamos a Apocalipsis. Vamos juntos. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Bajo el mensaje de la Odisea. Capítulo 3, versículo 14. De paso, déjenme decirles algo, un paréntesis acerca de la profecía. Bueno, busquen Apocalipsis, veo que están buscando allí, pero déjenme decirle un mensajito pequeño acerca de la profecía. No sé si ya se los dije, seguramente que sí, ya hace tiempo que estoy con ustedes, me estoy volviendo viejo y por ahí repito las cosas, ¿sí? Pero saben, miren, lo siguiente, cómo interpretamos la profecía va a ser nuestra manera de vivir como pueblo. Escucha bien, cómo interpretamos la profecía va a ser nuestra manera de vivir como pueblo. ¿Por qué lo hacemos en grupo cerrado? Porque esto realmente no queremos ofender a nadie, usted tiene que estar preparado. Usted habla con un católico y le pregunta al católico, ¿cómo interpreta la profecía? Anote por ahí en algún lugar que tenga. ¿Cómo interpreta la profecía? Ellos te van a decir, pastor, nosotros somos preteristas. Ajá, ¿y con qué se come eso? Entonces, ¿qué significa preterista? Que todas las profecías, ellos dicen que ya se cumplieron, salvo la venida de Jesús, todas las profecías se cumplieron allí en los primeros siglos del 100, del 200 y del 300. Preterista. Todas las profecías las tiran para atrás. ¿Sí? Yo creo que en Maigorri hemos hablado de esto cuando dimos Apocalipsis. Si usted habla con el mundo evangélico, cualquier iglesia evangélica, cualquier iglesia cristiana evangélica que no sea la adventista,
Te va a decir, ¿y cómo usted interpreta la profecía? Te va a decir, pastor, nosotros somos futuristas. ¿Qué significa eso? Todas las profecías se van a cumplir allá al final, bien antes que Jesús venga. ¿Sí? ¿Estamos? Futurista. Y usted habla con un adventista nominal que quiere seguir estudiando la Biblia. Y le va a decir, ¿y cómo usted, adventista del séptimo día, interpreta las profecías? Anote bien, con el método historicista. ¿Qué significa el método historicista? Que mientras la historia va pasando, la profecía se va cumpliendo. Lo vemos allí en Daniel capítulo 2. ¿Cómo usted me explica la profecía de Daniel capítulo 2? ¿Cómo me la explica? No, todo al final. No, todo al principio. No, la correcta interpretación de la profecía, ¿saben cómo es? Es mientras la historia va transcurriendo, la profecía se va cumpliendo. Entonces no somos ni futuristas ni preteristas, somos historicistas. ¿Estamos? Es un pequeño detalle. Le hice esta introducción porque vamos a hablar de Apocalipsis, un solo versículo. Y dice así, capítulo 3, versículo 14, que de paso es hermoso. Y dice, escribe al ángel. Un detalle, familia. Ese ángel no es la misma traducción que el ángel de Jehová. Es solamente ángelos. ¿Sí? Del griego del Nuevo Testamento, solamente ángelos. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Miren lo que dice. He aquí el amén. Yo hice ¿se acuerdan que el año pasado hice un sermón acerca de esto? He aquí el amén. No voy a explicar eso. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación. Anote, esa palabra, principio de la creación, principio, es la palabra griega argé, que lo tiene allí en pantalla usted. Si está viendo el celular, tal vez se le complica ver o no sé si puede ver bien el PowerPoint, pero mira lo siguiente, escucha bien. El que dice el principio de la creación, claro, te agarra un testigo de Jehová este texto bíblico, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y te dice, mire pastor, acá dice principio de la creación de Dios. Usted vio que esta versión dice origen, es buenísima, buenísima, no sé, capaz que será una versión un poquito más vieja, Gastón, pero es lo mismo. Origen o creación está refiriéndose al principio. Origen dice donde dice principio la mía, o origen dice donde dice creación. Origen de la creación, dice, ¿cierto? El origen de la creación. Perfecto, es lo mismo, excelente. Miren lo que dice, principio de la creación. Cuando habla allí que dice principio de la creación, la palabra para principio, comienzo u origen, el testigo te va a decir, ¿no te das cuenta? Acá en la Biblia dice que es el principio de la creación de Dios. ¿No te das cuenta? Fíjate, Dios lo creó. Y entonces cuando vamos al original y nos encontramos con este principio u origen, que el griego dice argé es en el griego, ¿y qué significa ese argé, ese origen o ese principio? No, impresionante, me encanta, ¿saben por qué me encanta? Porque uno se divierte, o sea, estudiando la palabra de Dios hay alegría y satisfacción, pero miren lo que dice esta palabra argé. Jesús, ¿qué es? El iniciador, escucha bien lo que significa argé. Jesús es el iniciador, el origen de la creación, y otras traducciones dicen el motor de la creación. Cuando uno lee el texto bíblico así por encima, yo les dije la primera vez, sin hacer una exégesis completa del texto bíblico, podemos llegar a conclusiones totalmente erradas. Entonces, cuando dice aquí, ¿para qué? Está hablando de qué? Del inicio, el origen, el motor de la creación. ¿Estamos Acá bien? tengo otra versión, pastor. Sí, diga. ¿La tiene ahí? ¿Otra versión? Nueva versión internacional.
Es más nueva todavía. Dice, A ver qué dice. esto dice el amén, el testigo fiel y verás, el soberano de la creación de Dios. El soberano, ¿sí? El soberano. Pero siempre hablando de que es un engendrado, de que no. Esta palabra, arjé significa iniciador u origen de la creación. Le dejo solamente algunos versículos allí como para que ustedes puedan seguir investigando. ¿Recuerdan Juan capítulo 1, versículo 3? Que es muy útil, muy utilizado por los testigos de Jehová. Pero mire lo que dice, por él fueron creadas todas las cosas, ¿recuerdan? Creadas todas las cosas, arjé de vuelta, la palabra arjé. Vamos de vuelta, Dani, vamos con la próxima, vamos con la próxima. Excelente, vamos completa, ponémela completa. ¿Sí? Le hablo bastante de Jesús porque la verdad que tiene que quedar claro. Esto lo puede tener usted en la... Ahí está, la última palabrita, creo que es la última palabrita en griego que vamos a tocar hoy es la siguiente. Está en rojo ahí. La palabra prototokos, que lo vimos la semana pasada, ¿sí? Que significa primogénito, pero no en orden cronológico. Ustedes recuerdan que estuve en la clase pasada, no es el primogénito en orden cronológico, ¿sí? David le decían el prototokos, el primogénito, pero no era el primogénito real, sino que era primogénito en qué. Esta palabra significa prototokó, significa primogénito en derecho, en privilegio, en autoridad, ¿sí? Eso significa el primogénito. Esto lo vimos la semana pasada. Vamos un poquito más, Dani, un poquito más, ¿sí? Creo que nos faltan algunos minutitos. Déjenme ver acá. ¿Cómo vamos? Excelente. ¿Alguna Pastor, pregunta hasta acá, familia? Sí. sí, creo que un texto muy claro es San Juan 1:1 para Oh, hablar con nuestros hermanos testigos de Jehová, que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es bueno, muy un claro. detalle. No se olviden que la traducción de ello, ese versículo, justo ese versículo, Pau, lo tienen cambiado. Justo ese versículo, la Biblia de ellos dice, claro, ahí está, ¿sí? Ese versículo, justo ese versículo está cambiado. Pero es muy interesante, si vamos a leerlo juntos, si quieren, nos metemos un poquito a los 144.000. Vamos a Juan capítulo 1. Gracias, Pau, por el aporte, ¿sí? Este Power es sencillo, le podemos agregar algunas cositas más. Agregamos agradecemos a la hermana Trapani, que también colaboró con todo. Pastor, Y mire, sí, si uno Mirtita. dice 14:1, en lugar de decir verbo, dice Cristo, la palabra Cristo va a salir diferente el resultado. Usted está hablando del 1.14. 14, 1.14. ¿qué dice? Sí, ¿Quiere que lo lea? por favor, léamelo, sí. A ver. Esto me lo enseñaron cuando empecé a ir a la iglesia. Buenísimo. Dice, no se turbe, no, es 14:1. No, 1.14, Mirti, es 1.14, sí. Sí, al revés. Yo lo voy a leer la palabra Cristo. En el Bueno, principio era el Cristo, y el Cristo era con Dios, y el Cristo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. excelente, excelente. Miren, familia, yo les digo lo siguiente y ahora vamos a cerrar con los 144.000 y si alguno tiene alguna duda, solamente un detalle. Cuando uno, como les dije la vez pasada, realmente quiere y es sincero en busca de la verdad, cuando uno realmente quiere y es sincero en buscar la verdad, el Señor te hace que la encuentres. Voy de vuelta, el Señor te hace que la encuentres. Cuando uno realmente es sincero y no todas las cosas realmente están reveladas, no todas.
pero lo que sí está revelado, lo que es necesario para nuestra salvación. Hay veces que nosotros nos ponemos a ver y un montón de detalles y un montón de situaciones, y esto, y cómo fue, y lo otro, y aquello, y si no está revelado, por algo será. Pero lo necesario para nuestra salvación está revelado. Una doctrina no se hace con un solo versículo. No se hace con un versículo. Una doctrina se hace con un exhaustivo conocimiento de la Biblia entera, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. No un versículo me puede dar una doctrina. Yo vengo de un lugar donde fui pastor también, donde en un lugar las mujeres no podían hablar, ¿sí? No podían predicar en la iglesia. Usted sabe, Pau, ¿sí? No podían predicar en la iglesia. Los chicos no podían subir al púlpito. Los chicos no podían hacer una oración. Entonces, ¿cuál era digamos, la teología, digamos, el concepto? El concepto era ese concepto, el concepto del Nuevo Testamento que dice: la mujer calle en la iglesia. ¿Recuerdan ese versículo del apóstol Pablo? ¿Sí? La mujer guarde silencio en la iglesia. Y entonces dice: mire, pastor, mire, acá en la Biblia dice que la mujer tiene que guardar silencio, así que que no diga nada, que se calle la boca. Y claro, entonces, y encima un hermano de iglesia le llama a su hijito de 7 años y le dice: ¿qué dice acá? ¿Y qué entendés vos? Y que la mujer no puede hablar. Listo, entonces que la mujer no hable, ya está, es bíblico. Bueno, vamos a hacer exégesis. ¿Se acuerdan que le dije que era exégesis la clase pasada? Exégesis es cavar el texto profundo en el idioma original para sacar la interpretación correcta. Bueno, cuando uno cava el texto profundo de ese versículo, se da cuenta por qué el apóstol Pablo le decía que calle. ¿Usted sabe por qué? Todos me quedan mirando ahí. ¿Saben por qué le decía que calle? Le decía que calle por lo siguiente: la mujer no podía salir a ningún lado, el único lugar que podía ir era a la iglesia en aquel tiempo. La mujer, como hasta el día de hoy, en esas tierras se llama, para la Biblia se llama Antiguo Cercano Oriente, ¿sí? Se tapaban todas, solamente se le veían los ojos, ¿sí? Y no podía ir a ningún lado. El único lugar social que se encontraban las mujeres era en la iglesia, en la sinagoga. Dani, ¿dónde se sentaban? No se sentaban con su esposo uno y uno como nos sentamos ahora, como lo veo allí a Gastón al lado de Emi. No, las mujeres se sentaban todas atrás, al final, como en una semisalita de madres. Los únicos que podían estar sentados adelante cómodos, si bien eran los hombres. Y todas las mujeres atrás, Escucha bien, ¿qué hacía la mujer allí atrás? No salía ni a la esquina, no podía ver a nadie, ¿sí? Y entonces el apóstol, solamente por reverencia y respeto, le dice esto a la mujer cuando uno hace una interpretación correcta del texto. Se investiga la cultura, se investiga qué quiere decir el original. No quiere decir en ningún lugar la mujer está abajo del hombre, en ningún lugar dice eso en la Biblia. Entonces, si nosotros no hacemos una correcta interpretación del texto, podemos llegar ¿a qué? A grandes problemas teológicos y traerlo a nuestra iglesia. Y había, por lo menos en mi tiempo, una provincia entera que la mujer no podía predicar en el púlpito. Y yo fui pastor allá y mi esposa fue a predicar a una iglesia y varios hermanos se levantaron y se fueron. ¿Y por qué se van? Porque es una señora, dice. La mujer no puede predicar. Eso es blasfemia para Dios. Cuando nosotros una correcta interpretación del texto bíblico, podemos hacer mucho daño, mucho daño. Fíjense, ya te doy, Alberto, la palabra. Que Jesús no sea Dios, ¿es mucho daño? ¿Es mucho daño o no? Es lo mismo, discúlpeme, por eso que hacemos un grupo cerrado. Es lo mismo que hacen los católicos. ¿Qué hacen los católicos? No adoramos a Jesús. ¿Adoran a quién? Al gauchito, a la Virgen.
a la Virgen de Luján, de Fátima, puenteando a Jesús. Lo sacan del lado como Jesús Dios. ¿Me entienden? Cuando no tenemos una correcta interpretación del texto bíblico. Alberto, y vamos un ratito acerca de los 144.000 y le doy un lugar de preguntas. Sí. Quería hablar para no quedar último yo hablando. Hace como 20 años, cuando yo empecé la iglesia, me había fanatizado, yo quería evangelizar a los testigos. Y bueno, había un pastor que hablaba mucho de cómo evangelizar a los testigos. Y hablaba de 2 libros que tenían los testigos. No sé si los hermanos acá lo conocerán. El Diaglotón Enfático y el Interlineal del Reino. Interlineal es una línea en hebreo, una línea en castellano, cada renglón, ¿no es cierto? Y es impresionante este pastor cómo mostraba las equivocaciones de los testigos de Jehová con su propio libro. Después cuando acá hay un gomero que es testigo de Jehová, y le dije, quiero conseguir uno de estos 2 libros. Me dijo, no, eso no se... Más, me dijo, bueno, voy a ver si... Digo, los quiero comprar. Dice, no, nosotros no vendemos los libros, damos después una ofrenda, la iglesia lo da y después le damos una ofrenda. Le digo, bueno, quiero conseguir uno de esos 2 libros, porque es terrorífico. ¿Cómo? Donde ellos ponían, por ejemplo, que adoraban a Jesús, ellos le cambiaban la palabra, ponían reverencia o algo así. Pero en el original de ellos mismos te decía que a Jesús era adorado y que uno se postró y lo adoró y él lo permitió. Bueno, se ve que cuando este pastor empezó a predicar mucho sobre eso, eliminaron esos 2 libros, que era la pura verdad. Tremendo. Ustedes acá con este pequeño PowerPoint y alguna cosita más que le vamos a agregar y lo vamos a mandar de vuelta, usted tiene para entretenerse un rato, tiene muchos versículos bíblicos, ¿sí? Lo que dice Alberto, yo estaba tratando de buscar mi interlineal, se le puede conseguir, solo que el interlineal viene el griego y abajo el aparato crítico, que sería la traducción en inglés. También hay una en castellano, pero el aparato crítico que te explica viene en inglés, así que hay que estudiar un poco. Pero miren, vamos a hablar un poquito. Yo lo tenía hasta en el celular. Lo tenía en el Yo celular. conseguí Buenísimo. un interlineal en el celular. Bien. Vamos a hablar un poquitito aquí acerca de, y ya cerramos, de los 144.000. Nosotros sabemos muy bien que los 144.000, de paso en otro momento podemos charlar bien, los 144.000 es un número simbólico, no es un número literal. ¿Sí? No es un número literal, sino que es un número simbólico. Tal vez tenemos que partir de la base de que el testigo de Jehová cree que en 1914 ya vino el reino de Jesús en forma espiritual, ¿sí? Y ellos están esperando hoy el gran Armagedón, ¿sí? La última gran batalla. Están esperando ahora la última gran batalla, el desenlace final. Bueno, hasta ahí más o menos vamos bien, salvo el 1914. Porque ¿qué dice el texto bíblico? Si usted va conmigo a Apocalipsis, lo conoce de memoria, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, déjeme que llegue, ¿sí? Perdón, versículo 7, ¿sí? Tome nota ahí. ¿Qué pasa? Ellos dicen lo siguiente, vino ya Jesús en forma invisible y plantó su reino de manera espiritual, el 1914. Como les dije recién, o hace un ratito, hay muchos de ellos, o por lo menos un nuevo presidente, dijo, no, muchacho, vino el 1975, pero la fecha que se agarra la mayoría de los testigos es 1914. O sea que lo cierto para ellos es que Jesús está en su reino espiritual aquí desde 1914. ¿Está bien? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ahí tienen un versículo ustedes para... Miren lo que dice. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7. He aquí, dice el apóstol Juan, que viene con las nubes. ¿Y qué pasa? ¿Es invisible? Es más clarito echarle agua, ¿no? Dice allí el versículo, y todo ojo le verá. ¿Cómo?
No, pero es un reino invisible, ya vino en 1914. Qué interesante, como vuelvo a repetir, en tener claramente la interpretación correcta del texto bíblico. Dice, todo ojo le va a ver. Y ese versículo sigue, y lo podemos explicar un poquito después también. Tiene una profecía interesante ese versículo, muy interesante, no es el tema de hoy. Pero dice, todo ojo le verá. ¿Es invisible el reino de Dios? No es invisible. No es invisible. Jesús va a venir así. ¿Recuerdan allí cuando Jesús se fue al cielo? Y los discípulos quedaron todos tristes, se habían juntado allí, todos tristes, y Jesús se empezó a elevar, y vinieron los ángeles, ¿y qué le dijeron? Le vinieron a consolar, y le dijeron, no se pongan tristes, porque el mismo Jesús, ¿recuerdan? Que se fue al cielo de esa misma manera va a venir. Entonces, querida familia, no es un reino invisible, no, para nada. Dice acá, todo ojo lo va a ver. Y después alguien por ahí me dice, pero pastor, ¿cómo lo va a ver de la China y lo voy a ver en Argentina? Si la Tierra es redonda. ¿Cómo? Si yo veo el sol durante el día y veo las estrellas y la nube durante la noche. ¿Cómo? Quiero contarte lo siguiente, que Dios no está atado a nuestras leyes físicas. Él es el rey de las leyes. ¿Usted me entiende? Si nosotros vemos así el sol, porque hay una ley física, pero Dios no está atado a nuestras leyes físicas, no está atado. Él está sobre las leyes, sobre las leyes. ¿Usted me entiende? Entonces dice, si todo ojo lo va a ver, todo ojo lo va a ver. ¿Cuánto más me falta conocer a ese Dios? Como hablamos el viernes pasado. ¿Cuántas galaxias, cuántas cosas Él mantiene? Dice el texto bíblico, mantiene el mar en su nivel. ¿Cómo lo mantiene el mar en su nivel? Él lo mantiene, Él lo hace. 1844 somos nosotros, pero 144.000, bíblicamente hablando, no tiene la explicación que dan ellos. Ellos dicen lo siguiente, que 144.000 es un número como sellado, literal, ¿sí? Literal, y que solamente esa gente, ¿sí? No es que solamente los 144.000 se van a salvar. No sé si ustedes sabían, Jessy, ¿tenía ese detalle? No es solamente que los 144.000 se van a salvar, sino que los 144.000 van a gobernar con Dios en el cielo. Y el resto que se salve, se van a salvar, pero no van a estar dentro del gobierno, digamos, no van a ser miembros de los jefes, digamos, del cielo cuando Jesús venga. ¿Me entiende? Esa es la interpretación. Los 144.000 van a ser los jefes, ¿sí? Por así decir, los que van a gobernar con Dios en el cielo, y los otros que se salven, bueno, van a seguir tranquilos, van a ser soldados, calculo que serán soldados y los otros serán sargentos, o cabo primero y soldado, no sé, ¿sí? Lo interesante es lo siguiente, que dice que cada testigo de Jehová sabe si es uno de los 144.000 o no. Tremendo, increíble. Ellos dicen que saben si es o no. Y solamente si sos parte de los 144.000 puedes tomar la Santa Cena. Si no, no. ¿Qué dice el texto bíblico acerca de la Santa Cena? ¿Qué dice? ¿Qué es para quién? Para todos. ¿Sí? Es una comunión abierta y es para todos. Vamos a 5 minutitos de pregunta con la gente que nos quedó en el chat. ¿Podemos volver un poquito, Dani, para atrás? ¿Sí? ¿Alguna consultita, alguna duda, comentario, detalle? No se olviden de las 3 palabras que hablamos hoy. Bueno, hablamos varias palabras. Si usted tomó nota, gracias Dani, así los puedo ver un poquitito mejor. Si usted fue tomando nota, recuerde muy bien Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová, ¿sí? Jehová, Dios, ¿sí? Es el Elohim, que es plural, uno. La palabra griega echat, que significa complemento, ¿sí? De dos cosas iguales. Entonces no es uno, sino que es un complemento de cosas iguales, ¿sí? A ver, estoy recordando otra palabrita que les dije. Prototokos. ¿Recuerdan cuál era la palabra prototokos? Uy, revisen sus apuntes ahí.
Prototokos, ¿sí? Prototokos significaba primogénito, ¿sí? Pero no en cronología, sino en privilegio. Recordamos una palabrita más acerca de la creación, que Jesús no es creado, sino que es el motor de la creación. ¿Recuerdan? La palabra arge, sin H, tilde en la E. Arge, que significa iniciador u origen de la creación. Y una palabrita más, y ya le dejo el lugar, monogenes, ¿sí? Monogenes. Único en su especie, Juan capítulo 3, versículo 16. Único en su clase, único en su especie. No hay otro como él, no hay otro. Qué interesante, querida familia, como les dije recién, y no me canso de decirle, que realmente nos acerquemos a la palabra de Dios con ojos abiertos, con oídos atentos, que podamos investigar. Si usted no tiene todavía el comentario bíblico adventista, me dijo un hermano de iglesia que se lo pudo bajar al celular. No sé si es así. La verdad que yo tengo problemas con mi celular y no pude verlo, pero me dijo Pablo de Casiano Casas que se lo pudo bajar al celular y allí tiene la explicación. Perdón, Dani. Sí, la aplicación de Elena de White, sí. Lo que estoy hablando es el comentario bíblico adventista. No sé si ustedes lo conocen. Sí, perfecto. E- Ese es el comentario 7A, se llama 7A. Mira, Alberto nos solucionó el tema. Alberto, cuando puedas, ese es TikTok, Alberto, pero tenías recién está con todo, Alberto. Pero tenías la aplicación, después, si se la quieren bajar, tenemos allí el comentario bíblico. Yo lo tengo todavía en papel, no me lo bajé al celular, pero es muy interesante saber realmente una interpretación correcta. Si nosotros que por ahí no leemos griego y hebreo, podemos tener esa aplicación y ver per versículo cuál es el comentario. Y Esta déjeme decirle, aplicación, perdón, esta aplicación la modernizaron y está re fácil para buscar, se busca rapidísimo. está muy fácil. El comentario bíblico adventista, Sí. buenísimo, excelente. Quería hacer una preguntita. Sí, Cuando hablando de lo de la Santa Cena, que los testigos no la pueden tomar todos, cuando Jesús dice, el que no bebe mi sangre y come mi carne, ¿está hablando de ese tema? no, en realidad ellos solamente porque tienen una pauta de que si vos te considerás el 144.000, sí podés tomar la Santa Cena. Si vos te considerás uno de los 144.000. O sea que Sí, es muy pero presuntuoso también porque, digamos, ellos saben. claro, yo sé que me voy a salvar, yo voy a gobernar con Jesús, digamos, y la tienen re clara, digamos, ¿no? Un detalle, no sé si tiene Pero alguna Jesús, preguntita. Sí. pero Jesús cuando dice, el que no come mi sangre el que no bebe mi sangre y come mi carne, no tiene parte en el reino. ¿Lo estará diciendo por la Santa Cena? El que no Sí, participa en la Santa Cena. exactamente. En realidad, no se olviden que no es literal, porque por ahí muchos dicen tenemos que tomar la sangre de Jesús, la carne. No se olviden que no es literal, ¿sí? No es literal, sino es simbólico. Cuando nosotros el pan sin de levadura y el jugo de uva sin fermentar es simbólico, ¿sí? Muchos piensan, hay otras religiones que piensan que es literal y que están comiendo todos los domingos están comiendo la carne de Jesús y todos los domingos están bebiendo. No, no, es simbólico, pero sí se refiere a eso, Albert. ¿Sí? Jessy, sé que quería decir algo más. Buenísimo lo de la donación de sangre. Dale, Jessy, te toca a vos. Vos me dijiste que me ibas a ayudar. El tema de la donación de sangre es lo siguiente. Miren, no hay nada en la Biblia, solamente en el Antiguo Testamento, habla acerca de consumir alimentos desangrados. De paso, las mejores carnicerías, si ustedes siguen siendo no vegetarianos, las mejores carnicerías son las judías. ¿Por qué?
porque ellos dejan de desangrar a la vaca hasta que no le quede absolutamente nada, ni una gota de sangre, ni una gota, nada. No sé si usted alguna vez agarró el asado y decís, pastor, mire lo que está hablando ahora. Bueno, pero te la cuento. Usted agarró el asado, yo alguna vez comí asado, le soy sincero, hace muchísimos años que no como, ni me acuerdo cómo es. Yo sé que muchos de acá tampoco, estoy viendo que algunos tampoco. Pero si usted agarra la sangre, ¿vieron? La carne, usted va a algún restaurante o hace el asado, ¿qué te dicen? ¿Más jugoso o más, más doradito? ¿Cómo se llama? Bueno, más quemado, ¿no? Más seco. ¿Por qué? Sigue la sangre adentro todavía. Y realmente lo que estamos comiendo ahí es... Bueno, pero ese es otro tema, otro tema. Hay algunos que me piden dirección de la carnicería judía, ya se las voy a pasar. Pero miren, el tema es el siguiente. No hay ninguna base bíblica para prohibir la donación de sangre, ninguna base bíblica para prohibir, ni siquiera hay una base bíblica para dar, o sea, ni para dar ni para prohibir. Y si nosotros con la mente nuestra y con la medicina moderna vemos que mi hijo necesita medio litro de sangre mía y le va a hacer bien, y no voy en contra de mis principios porque no hay ninguna base bíblica. Ellos, ¿dónde está la base bíblica? La base bíblica que ellos van o se sustentan es a lo que dice el Antiguo Testamento. No comerás, ¿qué cosa? Ningún animal que dé sangre, perfecto. Pero está hablando de la comida y está hablando de los animales. No está hablando en ningún momento de ayudar a otra persona que lo necesita un poco de sangre. O sea, no hay una base bíblica con respecto a eso. Ellos se agarran de ese versículo, pero ese versículo está hablando acerca de los animales, que de paso no tendría que estar ese versículo en la Biblia porque nosotros, Dios le dio al ser humano un régimen vegetariano, digamos, ¿no? O sea, con oleaginosas y demás. Cuando el pueblo de Israel siguió siendo rebelde, le decía, queremos la carne de Egipto, queremos la... Entonces le dice, bueno, ya que vas a comer carne, trata de comer estas que no te van a hacer tan mal, ¿sí? Y porque, Dios permitió, entonces Dios dijo, no. Dios lo que dijo es, mira, estas no te van a hacer tan mal que las otras que son de animales más inmundos, ¿sí? Una cosa, Mati, Uh-huh. puede ser, se me ocurre, pensé en este momento que la idea esto de desangrar, yo siempre trataba de llevar al pueblo de lo material a lo espiritual. Siempre la muerte de los animales, bueno, el caso de los sacrificios simbolizaba la muerte de Cristo, que entregó hasta la última gota de sangre por nosotros, ¿no? Creo que Dios también les estaba explicando ese simbolismo, además de la alimentación y de todo eso, pero siempre Dios nos llevaba de lo material a lo espiritual. Tal cual, Dani. Es muy importante. Otra cosa Sí. que dice, no comerás la carne con su sangre, porque en la sangre está la vida. Y yo leo en Juan 15:13 que dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Si en la sangre está la vida, no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Nadie tiene mayor amor que este. Pero fíjense qué interesante, hablando de la sangre, ya vamos al Nuevo Testamento, Jesús derramó su sangre por los amigos, ¿no? O sea, por sus hijos, por nosotros. Yo creo, digamos, que no hay nada de pecado en donar sangre, ¿no? Es más, estamos ayudando a alguien que lo necesita.
Allí, por ejemplo, yo he escuchado casos y demás, que un padre no le dio sangre a su hijo por esta situación. Y gente ha muerto. Yo sé que son fieles por allí a su creencia, pero si bíblicamente, digamos, no dicen nada de la transfusión de sangre y está hablando acerca de no comer para que no te haga mal, de sangre de animales está hablando, que no está hablando de sangre de ser humano, tampoco la estamos comiendo. Está comprobado clínicamente, de que, digamos, en una operación, cuando uno pierde sangre o está bajo de glóbulo rojo o necesita plasma o lo que sea, está totalmente comprobado de que es necesario y es vital para la persona que reciba sangre. Entonces es bravo el tema, ¿no? Es bravo el tema. Sí podemos charlar de ir a la guerra y todo eso, está perfecto, pero el tema de la sangre es complicado. Familia, cerramos con esto, ¿sí? Gracias por el tiempo, se nos fue un poquitito más de la fecha. Gracias, Adri, también por estar ahí. Después te paso la dirección. Pero dice lo siguiente, San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera, ¿saben lo que a mí me llama la atención? Que siempre se golpea a Jesús. Siempre. O se lo trata de esquivar, o que no se le dé la adoración a Él, o que no se lo vea realmente como Dios tiene que ser. Siempre se lo trata de puentear a Jesús. El conflicto final va a ser el conflicto de adoración. Entonces, si yo no tengo que adorar a Jesús, no tengo que adorar porque Él no es Dios. Pero dice acá, y ya vimos un montón de versículos, usted va a ver cuando tenga el PowerPoint en la mano, lo va a ver ahí, se va a dar cuenta. Él es el Hijo de Dios y Él es Dios. Y dice, y Él es el que va a venir con los santos ángeles a buscar a sus hijos. Él es ese Emmanuel, Dios con nosotros, que está hoy ayudándonos, protegiéndonos, que tomó forma de hombre, de carne, para llevarnos al cielo. Y dice este versículo, vamos a leerlo juntos, ¿sí? Porque hay dos versículos muy lindos y con esto cerramos. Ya vamos a venir con otros temas también lindos, importantes y picantes, ¿sí? Pero es bueno que tengamos un poquito. El don de lengua me pidieron también, pastor, ¿podemos hablar acerca del don de lengua? ¿Por qué la iglesia adventista no habla en lenguas? Ya lo vamos a ver, Alberto, ahí hablando en lengua, ¿sí? El PowerPoint, yo se los mando, Gastón, yo se los mando, los estoy mandando, los comunica de la iglesia, si no se los mando en privado. Miren lo que dice. Miren el versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13 de San Juan capítulo 3. Dice así. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Tremendo. ¿Quién fue el que descendió? El Hijo del Hombre. ¿Por qué se lo llama Hijo de Hombre? Bueno, es para hablar otro tema larguísimo. ¿Por qué se lo llama Hijo de Hombre? Porque se relaciona y porque tomó forma de hombre. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió. Pero mire lo que dice. 17, versículo 3, capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, miren qué interesante, cuando me dicen, no, pero Jesús es un ser creado. Si no dice el versículo 17, sino para que el mundo sea, ¿qué cosa? Salvo por Él. Salvo por Él. Todas las cosas del Antiguo Testamento, todos los ritos del Antiguo Testamento, el santuario mismo, los ritos del santuario, todos los sacrificios del altar, todo era hablando de quién, de Jesús, todo, del principio a fin habla de Jesús, la Biblia es una carta de Jesús. Y acá me dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. No sé si ustedes pudieron ver la cita que publiqué hoy en el Comunica de la Iglesia. No sé si la vieron. Si no la vieron,
véanla. La voy a repasar mañana en la escuela sabática, pero si no la vieron, véanla. Está en mi estado de WhatsApp también, ahora estoy recheto, estoy en todas las redes. No, no, miren, es así. Y dice así, dice lo siguiente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si no es Dios, ¿cómo puede salvar? Para que el mundo sea salvo por él. Querida familia, que realmente el Señor nos bendiga, que podamos dedicar un ratito especial a investigar, a estar en contacto con la palabra de Dios. ¿Sí? Termino con esto. Esa cita hermosa de Elena de White que dice, cuando en la casa se abre la Biblia, se ora y se canta, los ángeles del Señor habitan en tu hogar. ¿Voy de vuelta? Cuando en la casa, cuando en el hogar se abre la Biblia, se lee la Biblia, se ora y se canta, los ángeles de Dios moran en ese hogar. Yo quiero que los ángeles mueren en mi hogar. Y si usted no canta bien, no importa. Yo tampoco. Acá los chicos se me ríen. Agarro la guitarra y me pongo a cantar y se me ríen los chicos. Canta, canta, ora, estudia la Biblia y va a ver que el ambiente de tu casa va a cambiar porque la presencia divina va a morar. Amén. Así que este va a ser el desafío para este sábado. Que cuando la gente entre a tu casa diga, che, ¿qué le pasa a tu casa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cambiaste de lugar? No cambié nada. Sigue la misma casa, está la misma tela de araña, los mismos problemas, pero sí cambió algo, la presencia de Dios en mi hogar. Así que vos aguantaron una hora y media, son unos jefes, unos capos enormes, ¿sí? Pero bueno, son temas para charlar, no lo vamos a hacer siempre, pero me gustaría hablar con ustedes o con la gente que quiera sumarse. Don de lenguas, los 144.000, el mensaje triple angélico, eso lo podemos hacer en vivo por YouTube, pero si temitas así, digamos, un poquito más complicados, lo vamos a hacer de este medio. Y es lindo vernos, ¿sí? Y también podemos charlar así, y tal cosa, y si no lo sé, lo veremos para la próxima. Y si no lo sé, le preguntamos a Jessy, que ella sabe todos los testigos de Jehová. Es casi una testigo, ¿no? Familia, vamos a orar. Mil gracias por el tiempo. Los esperamos mañana en la escuela sabática, ¿sí? Es re lindo poder verlos. Y los mormones, sí, los mormones. También tengo un temita de los mormones, solamente... Mirá, hablando de Gastón ahí, vamos a investigar los mormones. Si Gastón me deja, yo hablo. Si Gastón me deja, yo hablo, ¿sí? Familia. Estamos esperando el agua, pastor. Estamos esperando el agua, sí, muy bien. Se están por bautizar, Gastón y Emil. Sí, pero acá tenemos a Gastón que nos puede dar una lección tremenda de los mormones, mirá. Sí, fueron elder y todo. Sí, sí, ya pronto el bautismo, ya los voy a ir a ver, no se preocupen. Vamos a orar, familia, vamos a orar, quiero que descansen, sí, no quiero quitarle más tiempo, pero gracias de verdad por estar. Yo sé que algunos tenían otros compromisos y se tuvieron que ir antes, pero bueno, espero que les haya servido, ¿sí? No les quise hacer mucho lío con los idiomas originales, pero es necesario que lo podamos entender y aprender, y usted lo va a tener allí en el PowerPoint para que lo pueda revisar tranquilo. Vamos a orar. Padre querido que estás en las alturas de los cielos, qué alegría, Señor, es poder estar con nuestros hermanos. En una emoción grande, Señor, el abrir tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que en nuestra casa, puedas morar tu Santo Espíritu, que tus ángeles vengan, Señor, pero que nosotros busquemos tu presencia con todo el corazón, en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras esposas y nuestros esposos, que podamos hacer familias fieles, fieles a ti, Señor, fieles como la brújula al polo. Padre, si hay cositas en nuestra vida que nos falta entregar, danos la fuerza para hacerlo, danos el valor para hacerlo, porque lo mejor que podemos hacer es entregarnos a ti.
Convéncenos, Señor, con tu Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, y que podamos caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén.